Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por acoger nuestra invitación. Muchas gracias a todos ustedes, también a los que se conectan semanalmente. Ahí poco a poco los vamos conociendo y esperamos que esto que les estamos compartiendo cada semana sea de mucha utilidad para ustedes y para sus familias. Esa es la idea que tenemos desde el Centro Integral de la Familia Benedicto XVI, que esto les haga un aporte y los ayude a ustedes no solamente a crecer en conocimiento, sino también a todos nosotros que nos ayude a crecer en virtudes. Bueno, para comenzar el día de hoy, nos ponemos en las manos de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, estamos aquí reunidos en tu nombre. Te damos gracias por el don de la vida y el don de nuestra familia. Gracias por invitarnos a participar en esta charla. Te entregamos la programación de esta mañana, pidiendo tu protección e inspiración de tu Santo Espíritu para poder comprender el mensaje que tienes reservado para nosotros. Permítenos disponer y dirigir la mente y el corazón a la acción amorosa de tu voluntad. Te damos gracias por las personas que han contribuido con su tiempo, su dedicación, su esfuerzo y su oración a la realización exitosa de este programa. Te pedimos por Ofelia Rodríguez, quien nos va a compartir hoy la charla, y te pedimos con humildad que el Centro Integral de la Familia Benedicto XVI sea conocido, bendecido y extendido por el mundo conforme a tu voluntad. Suscita nuevos voluntarios para colaborar en el CIF y toca los corazones de muchas personas que están necesitadas de una guía, una orientación, un acompañamiento, pero no cuentan con la forma de hacerlo ni tienen los recursos, o quizás no han encontrado a la persona o a la institución que pueda darles esa luz. Sepan que aquí en el CIF podrán encontrarla y recibirla fraternalmente. Entregamos confiados en tus manos esta obra apostólica y el programa de este día y esperamos que nos depare una enseñanza valiosa para nuestro beneficio y el de muchos hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a procurar tener nuestros micrófonos cerrados mientras Ofelia también nos va haciendo la exposición. Recuerden que si tienen alguna inquietud, algún comentario, ustedes pueden irlo anotando en el chat como para que no se les vaya a olvidar. Ofelia al final, o bueno, ella ya nos dirá enseguida las preguntas. Normalmente las hacemos todas al final. Cualquier inquietud o cualquier cosa que nos quieran compartir, porque también de esas experiencias que ustedes nos cuentan, también aprendemos. Recuerden que en el Centro Integral de la Familia Benedicto XVI estamos un equipo de voluntarios dispuestos también a escucharlos. Si ustedes de pronto en algún momento tienen alguna inquietud, quieren de pronto recibir alguna cita con nosotros, tenemos profesionales de diferentes áreas, tenemos un grupo grande de psicólogos que ustedes han visto, han conocido algunos que han estado con nosotros en estas charlas. Tenemos abogados, bueno, Ofelia, que es médico, tenemos psiquiatras, tenemos administradores, contadores, bueno, en fin, una cantidad de personal que ustedes podrían consultar si en algún momento tienen alguna inquietud. Bueno, hoy tenemos un tema muy lindo, como ya les dije, y también de la mano de Ofelia, que ya ustedes también la conocen, conocen de sus cualidades y de todo lo que ella nos ha compartido. Hoy la dejamos en manos del Espíritu Santo para que la ilumine y también de nuestra Madre Celestial, la Virgen María, que es la que nos convoca finalmente. Ofelia, todo este auditorio es tuyo. Yo quedo por aquí pendiente para lo que necesites. Muchas gracias. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Buenos días a todos. El tema que nos compete el día de hoy, ¿verdad? Y al que muy gentilmente pues se me invitó, es un tema relacionado con la teología del cuerpo y del amor humano. Como el término de teología del cuerpo es un poquito eh, intimidante, entonces pusimos un subtítulo, ¿verdad? Que era llamado urgente a la fidelidad y a la donación en la familia y la visión del amor conyugal según la filosofía de San Juan Pablo II.
Esta presentación está dividida en dos partes. La primera parte vamos a hablar de la biografía de San Juan Pablo II, porque creo que para entender una teología o una filosofía es importante entender qué fue lo que se despertó en esa persona para poder llegar a ese punto de crear dicha filosofía. Ya una vez que Angeliana nos amablemente abrió con la oración del SIF, vamos entonces a ponernos en presencia del Espíritu Santo y a invocarlo para que esté aquí presente con nosotros. Y el día de hoy, pues me tomé la libertad de cambiar un poquito nuestra oración y hacer una oración o la oración que utilizaba el propio San Juan Pablo II, ¿verdad? En sus oraciones del día a día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de divina gracia a los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestra guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Que por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y en ti, Espíritu Santo, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Y pues quiero iniciar esta presentación con una frase escrita por San Juan Pablo II, en donde nos permite ver en dónde está centrada la base de su filosofía con respecto a la teología del cuerpo. La mayoría de nosotros escuchamos como católicos el término de teología del cuerpo y pues es un término que se escucha muy lindo, pero muchos de nosotros no entendemos específicamente el extracto ni de dónde viene. San Juan Pablo II dice que la familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida. Si nos ponemos a analizar esta frase, vemos el término familia, base de sociedad y la presencia de valores. Así, ¿verdad? Que son aquellos que nos acompañan en el proceso de toda nuestra vida, valores éticos, valores morales, valores sociales, valores en la fe cristiana. Y como toda familia tiene un inicio, el inicio de la vida de la familia de Carol Wojtyla comienza con el matrimonio de sus padres. Si ve, el señor Carol Wojtyla y la señora María Emilia, quienes contrajeron matrimonio el 10 de febrero de 1906. Y con el matrimonio de esta pareja comienza el desarrollo de la familia Wojtyla, ¿verdad? Y la formación de una familia. Entonces vemos que la base de todas las familias inicia con el matrimonio. Vamos a darnos a la tarea de conocer a San Juan Pablo II en su infancia y en su juventud. ¿Me pasas la siguiente, Ángel, por favor? La siguiente. Bueno. Karol Józef Wojtyla nació en el seno de una familia católica el 18 de mayo
de 1920 en Katowice, Polonia. Eh, Emilia, su madre, dio a luz a su hijo, a Carol, a la edad de 35 años. El lugar de su nacimiento, ¿verdad? Se dio en su casa, en el hogar, según las costumbres de aquella época. Y se cuenta una anécdota en donde se dice que ella hizo ciertos arreglos, ¿verdad? Para que Carol naciera cerca de un templo y pudiera, según sus propias palabras, al momento de nacer, escuchar los cantos de los ángeles y la voz de Dios. El pequeño Carol fue bautizado en la parroquia de la Consagración de la Virgen María el 20 de junio de 1920 y era el menor de tres hermanos, Edmund y Olga María, de los cuales se sabe que fallecieron a edades muy tempranas. De Edmund, que era mayor que Carol, 14 años, él falleció en 1932. Él era médico de profesión, ¿verdad? Y hay una anécdota muy linda en donde dice que después de solo año y medio de trabajar como médico adjunto del director, en su intento por salvar la vida de una paciente muy humilde, contrajo la escarlatina, una pandemia que se suscitaba en aquella época y el joven médico, en su intento por liberar a aquella humilde mujer de las garras de la muerte, lo cual no fue posible, lo arrastró, ¿verdad?, hasta perder su propia vida. Entonces aquí tenemos también el ejemplo de otro Boitila, de otra miembro de la familia de nuestro Papa San Juan Pablo II, que sacrificó su vida por los enfermos y murió, ¿verdad? Pues en un acto que se consideró heroico. Olga María, que era la hermana que quedaba, la hermana del medio, ¿verdad? Se conoce realmente muy poco y de ella se dice que murió básicamente 16, 17 días después de su nacimiento, pero realmente no hay mayor información. El pequeño Carol atendió a un jardín de niños en su infancia cuando empezó su formación escolar de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. Cuando él tenía 6 años, fue inscrito en un colegio única y exclusivamente para varones, en donde no había distinción de religión, de credo, y el niño se relacionaba con muchos niños también de origen judío. Entonces, para él se convirtió esto pues en una práctica cotidiana y empezó a formar sus amistades de la infancia dentro del ámbito de la comunidad judía. Queda huérfano de madre en 1929. Si estamos diciendo que Carol nació en 1920, tenía 9 años cuando queda huérfano de madre y en 1932, 3 años después de la muerte de su madre, pierde a su hermano y su hermana, Olga María, pues ya había fallecido. Entonces esto nos lleva a determinar que pues básicamente Carol se crió con su padre. De pequeño le apodaban Lolek y quiero que vean lo que significa Lolek, ¿verdad? Que después podemos encontrarle mayor explicación con con toda su vida, ¿verdad? El resto de su vida y su educación pastoral. Lolek significa hombre libre, hombre del pueblo. Quedando huérfano de madre sin sus hermanos, cuando terminó sus estudios junto a su padre, se trasladó a Cracovia para continuar su educación y más tarde dar inicio a sus estudios universitarios. Si me pasas la siguiente diapositiva, me permití señalarles en un mapa porque es importante aquí que nos vayamos situando en todo el contexto histórico de la vida de San Juan Pablo II.
Polonia a principios de los años 20 y 30, ¿verdad? Está ubicada geográficamente entre Bielorrusia, Ucrania, tiene al sur a la República Checa y también hace frontera con Alemania. La capital de Polonia es Varsovia. El lugar en donde nació San Juan Pablo II está marcado con una X, dice Katowice, ¿verdad? Y el lugar en donde hizo sus estudios universitarios e inició su carrera pastoral era Cracovia, que también me permití señalar ahí con con esas flechitas, ¿verdad? Es una distancia realmente corta, pero era la ciudad más grande que le quedaba ahí para estudiar. Entonces ellos emigran a ese lugar. La siguiente, por favor. Su padre se convierte en su mejor amigo y el padre no solamente era su amigo, sino que lo guió en la fe, en el amor cristiano y además inculcó en él la pasión por la naturaleza y el deporte. Tristemente, el papá de Carol, el señor Carol Boitila, padre, fallece en 1941, cuando Carol tenía 21 años. Entonces, a la edad de 21 años, un joven quedó solo y sin familia. En aquellas épocas, ¿verdad? Pues cuando su papá fallece es básicamente cuando se da el inicio de la ocupación nazi a Polonia. Entonces, quiero que estemos bien atentos en las fechas porque estamos hablando que nació en 1920. Hacía 2 años que acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918 y quiero que vean muy de cerca toda la relación estrecha que existe entre las apariciones de Fátima, el nacimiento de Karol Wojtyła y el vivir la Segunda Guerra Mundial también en su edad como un adulto joven, ¿verdad? Entonces, nace en 1920, 2 años después del término de la Primera Guerra, y vive su edad adulta cobijado por la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi al país de Polonia. Dentro de otras actividades que él realizaba, ¿verdad? Fue un gran amante de las artes plásticas, el teatro, fue poeta, fue filósofo, dramaturgo, campeón de ajedrez, amante de la cultura, intelectual y también fue activista, ¿verdad? Él pertenecía a un grupo de jóvenes católicos que se denominaba UNIA. Era un grupo activista que en aquella época, cuando surgió la Segunda Guerra Mundial y la opresión nazi, se encargaba de proteger a los jóvenes judíos. El grupo UNIA era una federación de organizaciones católicas nacionales en protección para los judíos. Y debido a esta situación, pues sabemos, ¿verdad? Según su historia, que vivió oculto por un tiempo porque estuvo fichado por la Gestapo, que era la policía militarizada alemana. Debido a estas acciones, ¿verdad? Era conocido que daban protección y defendían la vida de los judíos. En la siguiente diapositiva, pues me permití poner algunas fotografías que nos hacen ver la parte humana de San Juan Pablo II y nos hace tener un poquito de mayor identidad y estar un poquito más, em, pues en conexión humana con él, ¿verdad? Eh, Ahí lo vemos haciendo actividades normales como cualquiera de nosotros, lo vemos con sus amigos, lo vemos remando, lo vemos al aire libre, lo vemos actuando, una de las fotografías está afeitándose. Entonces, esto nos permite tener una conexión más humana y más cercana con él, ¿verdad? Aunque ahorita lo visualicemos ya pues como un santo y tomemos en cuenta toda su actividad pastoral y todo su pontificado y el legado que nos dejó. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de su educación pastoral. Ya dijimos que él se movió a Cracovia en 1920
1941, cuando explota, ¿verdad?, la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, cuando la guerra, pues él tiene que dejar temporalmente sus estudios y se dedica a trabajar en una mina de cantera, y también como empleado en una fábrica de químicos. Ingresa al seminario hasta 1943 y 3 años después es ordenado sacerdote. Ya ordenado sacerdote, es enviado a Roma, en donde obtuvo un doctorado en teología, con una tesis llamada El acto de la fe en la doctrina de San Juan de la Cruz. Ya una vez terminados sus estudios en Roma, regresó a Cracovia, en donde se desempeñó como maestro docente en la universidad e impartía la clase de teología moral y ética social. Entonces, vamos a parar aquí un momentito, que estamos viendo que él fue un joven que quedó huerfanito muy pequeño, solo, sin familia. Entonces él entendía la necesidad de lo que era una familia, el fundamento de una familia en la base de la sociedad, pero sobre todo con la añoranza de la familia que a él le había hecho tanta falta. Y vemos que por su formación religiosa y por la formación en valores que le dio su familia, tuvo ciertas inclinaciones a nivel intelectual por conocer más acerca de lo que era la teología moral y la ética social. Se involucró mucho con los jóvenes, era una persona de un espíritu muy joven y se desempeñó como consejero estudiantil de estudiantes y también de estudiantes ya graduados. Entonces él ha tenido y tuvo durante toda su carrera pastoral una cercanía muy profunda con la familia y con los jóvenes. Es ordenado obispo en 1958 y ahí, ¿verdad? Al ser ordenado obispo, escoge como lema la frase Totus tu María, que quiere decir todo tuyo, en honor de María Santísima, a la cual asumimos, ¿verdad? Siempre tuvo como madre, pero se aferró más profundamente al quedar huérfano a la edad de 9 años. En la siguiente fotografía, bueno, pues hay algunas imágenes de él como sacerdote, como obispo y como cardenal. Fue bastante importante ya como sacerdote y como obispo su participación en el Concilio Vaticano II, en donde tomó parte de la elaboración de las constituciones dogmáticas, el Gaudium et Spes y el Lumen Gentium, que también quisiera yo explicar un poquito, ¿verdad? Que el Gaudium et Spes es una constitución pastoral que se elaboró por el Papa Pablo VI en 1965 y aquí en esta se explica en una forma más profunda los desafíos que enfrentaba la iglesia de aquel entonces con los desafíos del mundo moderno. También nos hablaba de la importancia de la familia como una célula básica de la sociedad y el papel tan importante de la familia en la transmisión de la fe, el sentido de vida del hombre y un llamado de nuestra iglesia y de nuestra fe a la santidad. Entonces, para si ustedes quieren ahondar un poquito más en estas constituciones dogmáticas, las pueden encontrar en el Internet, ¿verdad? El Lumen Gentium es una constitución dogmática, no pastoral. Y el significado en latín quiere decir luz de las naciones. Y en esta pues se aborda o se explica cómo Cristo viene a ser la luz del mundo y de las naciones y del papel de la iglesia en el mundo. Es nombrado arzobispo metropolitano de Cracovia en 1964 y luego ordenado cardenal en mayo de 1967 por el beato Pablo VI, ¿verdad? Y algo que se me hizo muy importante, ¿verdad? Él siempre preocupado por
los demás, por el necesitado, creó una rama pastoral para sordomudos y ciegos con la finalidad de que ellos también tuvieran acceso a las Sagradas Escrituras, al Evangelio y a conocer de la vida de Jesús y crecer en su fe. Creó también un instituto para la familia y un programa al que denominó o llamó SOS Cardenal Boitila. En este programa, con un grupo de voluntarios, ayudaban a madres solteras que deseaban abortar. Les hablaban sobre el don de la vida, em, trataban de disuadirlas para que decidieran dar término al embarazo. A las mujeres les buscaban lugares de acogida donde pudieran estos niños ser adoptados. Les ayudaban y las capacitaban para darles una educación y pudieran trabajar y buscar un modo de sustento para que pudieran llegar a término los embarazos y las madres pudieran conservar a sus hijos. En 1978, perdón, a la muerte de Juan Pablo I, es elegido como sumo pontífice y es entonces cuando adopta el nombre de Juan Pablo II en honor a su antecesor y así comienza su pontificado. Es elegido papa el 16 de octubre de 1978 a la muerte de Juan Pablo I, quien únicamente duró en el pontificado entre 30 y 33 días, de quien para honrar su nombre, tras pasar a la historia, pasó a la historia como Juan Pablo II y se convirtió en el, hasta hoy en día, como el líder más carismático de la historia contemporánea. Permaneció como sucesor de San Pedro más de 26 años, uno de los pontificados más largos y uno de los pontífices más jóvenes que también registra la historia de nuestra iglesia. Realizó más de 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 viajes en ese mismo país. Un gran impulsor de las Jornadas Mundiales de la Juventud y de los Encuentros Mundiales de las Familias. Escribió la exhortación apostólica Familiares Consortio, ¿verdad? Que vuelve otra vez en su deseo de sentar las bases y de hacernos comprender el valor de la familia, vuelve a hacer otra exhortación apostólica para tratar de impulsar la iglesia en comunión con las familias y poder reestructurar y salvar las familias como base de la sociedad. Partió a la casa del Padre en el año 2005 y fue beatificado por el Papa Benedicto XVI el día 1 de mayo del 2011. Fue canonizado en una ceremonia oficiada por el Papa Francisco el 27 de abril del 2014 y durante esa ceremonia de beatificación, perdón, de canonización, el Papa Francisco le otorgó el título del Papa de la Familia. No cabe duda que me pasas la siguiente, Ángel, que la vida de Carol Boitila estaba en el plan divino de nuestro Señor. Y yo me permití hacer, siempre me llamó la atención las fechas, el contexto histórico en el que Carol Boitila había nacido y me permití hacer una síntesis, ¿verdad? De todos los aspectos históricos y la relación existente con la Virgen de Fátima, ¿verdad? Entonces, vamos a resumir y decir que las apariciones de la Virgen del Rosario de Fátima inician en mayo de 1917 y en las apariciones de la Virgen eh, había la petición de la oración para pedir por el fin de la Primera Guerra Mundial.
San Juan Pablo II nació también en el mes de mayo, básicamente 2, 3 años después, ¿verdad? De las apariciones de la Virgen a, a los pastorcitos de Fátima. San Juan Pablo II nace 2 años después del fin de la Primera Guerra Mundial y vivió, como ya les había dicho, muy activamente su edad como adulto joven, la Segunda Guerra Mundial. Nació justo el mismo año que se apareció Nuestra Señora a Lucía por séptima vez, antes de dejar Fátima para ir a estudiar al convento de las Doroteas como interna. Las apariciones de la Virgen de Fátima comienzan un mes de mayo y Carol Boitila nace también en el mes de mayo, un mes mariano por excelencia dentro de nuestra tradición católica. Al ser nombrado obispo de Polonia, adopta como lema el Totus Tu, todo tuyo María, en honor a la Santísima Virgen. En un mes de mayo es nombrado cardenal. Tenía una enorme y profunda devoción por la Virgen de Fátima. El 13 de mayo de 1981, durante la fiesta litúrgica de la Virgen de Fátima, y mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, es atacado a tiros, sobreviviendo milagrosamente, milagro que él atribuyó obviamente a la Virgen de Fátima, quien él decía que guió la bala que lo hirió y que le había protegido. El Papa después de esto consagró a Rusia y al mundo al Inmaculado Corazón de María. Después hizo la encomienda de la publicación de la tercera parte del secreto revelado a los pastorcitos de Fátima, en donde se veía la visión del sufrimiento del Papa y la Iglesia, la aniquilación de varias naciones, los ataques recurrentes a la familia y al matrimonio. Porque recuerden que nosotros en nuestra familia religiosa siempre tenemos, y es un parte de nuestra identidad como Centro Integral de la Familia Benedicto XVI, la defensa de la familia, porque en uno de los mensajes de la Virgen, ¿verdad? Lucía confió y dijo que la batalla final se iba a librar entre el demonio, ¿verdad? En contra de la familia y el matrimonio, ¿verdad? Entonces, em, sin embargo, no todo el mensaje es trágico. Aquí lo que tenemos que ponernos también a pensar es que nos dejó la promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Entonces, el Papa San Juan Pablo II permitió la revelación de la tercera parte del secreto y beatificó a los videntes Jacinta y Francisco también en el mes de mayo del año 2000. Podemos ver que la relación entre San Juan Pablo II y la Virgen de Fátima fue muy profunda y marcó su pontificado, pues mostraba siempre la importancia a la devoción mariana. Nos invita siempre a la necesidad de conversión y a la oración. Oración por la paz mundial, pero sobre todo por las familias. Entonces, aquí pues terminamos parte de la biografía, ¿verdad? De Carol Boitila, ya como San Juan Pablo II, y hablamos en pues términos muy generales de su biografía y de sus aportes a la iglesia, sus aportes filosóficos y sus aportes teológicos. Sin embargo, el mayor aporte considerado por la iglesia de San Juan Pablo II es la teología del cuerpo. Y vamos a entrar ahora en la segunda parte de la presentación, que es lo que va a prepararnos en un entendimiento muy ligero, ¿verdad? Porque no podemos adentrar mucho, pero únicamente va a ser una especie de introducción para dejar sentadas las bases ahí para la charla del próximo sábado.
Voy a hablar de lo que es teología del cuerpo, cómo nace esta teología y a grandes rasgos algunos aspectos de tipo filosófico y teológico. Teología del cuerpo. Empecemos por definir qué quiere decir teología. Teología proviene del griego teos y teos significa Dios. Logo es razonamiento, estudio, comprensión, entendimiento, tiene varios significados. Si lo ponemos así solo, ¿verdad? Únicamente diría estudio de Dios. Pero cuando San Juan Pablo II pone el término junto de teología del cuerpo, nos habla de que es el estudio de Dios en el cuerpo. Entonces, vamos a estudiar a Dios en el cuerpo humano. El concepto de teología del cuerpo es una doctrina que consta de 129 catequesis y diversos libros escritos. No se escribió en 6 meses, no se escribió en un año. Le llevó a Karol Wojtyla, a San Juan Pablo II, un promedio entre 5 y 6 años, con diferentes escritos, ¿verdad? Del 1979 a 1984. En estas catequesis se habla de la reflexión sobre el punto de partida de la creación humana. Hombre y mujer creados para el matrimonio, para la procreación como base y cimiento en la formación de la familia. Esta teología, si me das la siguiente, please, muchos de nosotros nacimos a finales de los años 60, principios de los años 70. Sé que hay muchos jóvenes, pero a nosotros nos tocó los cincuentones y sesentones nacer en esta época en donde se da la liberación femenina, el uso y abuso de las drogas recreativas, el rock and roll y toda esta música distorsionada que nos invitaba a la liberación, al libertinaje, diría yo, liberación femenina, la igualdad entre hombre y mujer, la liberación en cuanto a la sexualidad. Y cuando San Juan Pablo II empieza a ver todas estas situaciones que estaba viviendo la juventud y los adultos de aquella época, pues sintió una enorme tristeza, pero sobre todo una urgente preocupación de hacer algo al respecto para tratar de remediar y de encauzar, ¿verdad? Esa situación. Entonces él empieza a ver qué es lo que está sucediendo socialmente, por qué estos jóvenes están, qué es lo que está llevando a estos jóvenes a vivir con ese desenfreno y con conductas bastante desordenadas, olvidándose completamente de lo que era la ética moral, la ética social, la doctrina católica, la formación en la fe. Y él empieza a ver cómo desde su trinchera, cómo desde la iglesia, desde nuestra iglesia, él podía ayudar, ¿verdad? Entonces, me pasas la siguiente, Ángel. Vamos a hablar acerca del contexto social, ¿verdad? Juan Pablo II se inquieta ante las conductas de los jóvenes del 68 cuando se da el boom, la explosión social y política de la revolución sexual. La perturbadora realidad de esa moda, como les decía ahorita, que empieza a desviar a los jóvenes del amor real. La sociedad moderna de aquel entonces, ¿verdad? Les hacía creer a los jóvenes, al igual que los medios de comunicación, que sexo, la relación sexual, era equiparada al amor. Sexo igual a amor.
Ellos tenían un mote en aquellos entonces, ¿verdad? Donde decían amor y paz y estas cosas, ¿verdad? Que no son muy familiares y que todavía continuamos viendo en películas que fueron filmadas en aquella época. Empieza a darse mucho la promoción del uso de anticonceptivos, el uso del condón para favorecer y dar cierta libertad en cierto libertinaje, ¿verdad? En las conductas de la sexualidad. Empieza a hacerse y a ser visto como normal, ¿verdad? La aceptación de múltiples parejas sexuales. La liberación del matrimonio empieza a, bueno, el matrimonio empieza a ser visto, mejor dicho, como una cárcel. Entonces, en esas épocas hay una constante invitación por los medios de comunicación, ¿verdad? Y por la sociedad de aquel momento, en que lo mejor que se puede hacer es liberarse del matrimonio, porque el matrimonio es algo que te limita única y exclusivamente a tener relación en pareja, ¿verdad? Y te marca una serie de normas de las cuales los jóvenes de aquella época y los adultos estaban intentando salir, pues querían ser libres y querían experimentar cosas nuevas Un y, vasito. El ejemplo. y- y querían experimentar el amor, ¿verdad? Entonces se fomenta mucho el ejercicio espontáneo de la sexualidad. Eh, Espontáneo e instantáneo, ¿verdad? Se empiezan a hacer muy frecuentes lo que se conoce desde entonces como los frees, ¿verdad? Aquellas jóvenes o mujeres o varones que llegaban a algún bar y sin conocer a la persona terminaban teniendo una relación sexual sin conocer a la persona, sin tener ningún trato, ¿verdad? Con ellos. Entonces, eso se empezó a fomentar mucho el ejercicio espontáneo de la sexualidad y también la satisfacción instantánea de las necesidades. Entonces, la sexualidad en aquel entonces se convierte en un bien de consumo, se convirtió en algo desechable. Aquí quiero detenerme un poquito, ¿verdad? Porque yo estoy hablando aquí, me estoy refiriendo a lo que San Juan Pablo II o Karol Wojtyla veía a finales de los años 60, principios de los años 70, pero ayer que estaba yo revisando el material que les iba a presentar hoy, me puse a pensar que fue hace muchísimos años, 50 años, y todavía vemos que es un concepto muy actual. O sea, la juventud de nuestros días, de nuestras épocas, está viviendo exactamente de la misma manera. La sexualidad se sigue exhibiendo, el erotismo se sigue exhibiendo en la televisión, en los medios de comunicación, ha- se ha elevado tremendamente con las redes sociales, con el social media, ¿verdad? Se nos venden ciertos patrones, ciertas conductas, se nos habla de que todas aquellas exposiciones sexuales o eróticas, ¿verdad? Eh, eh, Valemos en base a si tenemos un muy buen cuerpo, unas caderas amplias, las mujeres, los hombres, ¿verdad? Con aquellos torsos y aquellos pectorales y esos cuerpos esculturales. Y eso es lo que nos da el valor como personas. Entonces estamos dejando de ser estamos convirtiéndonos nosotros en lo más importante y hemos dejado, ¿verdad?, de considerar que Dios es lo más importante, ¿verdad? Entonces, em, la sexualidad se ha convertido desde entonces, pudiéramos decir, en un bien de consumo y en algo desechable. Karol Wojtyla, San Juan Pablo II, vio en forma alarmante cómo se incrementaba la pornografía,
los fris, y aquí voy a usar muchos términos pido disculpas de antemano por los términos coloquiales que tengo que usar, pero son términos reales y términos que se usan actualmente y que son conocidos por los jóvenes. Los fris, los fajes, las infidelidades, las conductas swingers, cambiar de pareja, el voyeurismo, las relaciones homosexuales, la masturbación, el autoerotismo, las parafilias que ya entran dentro de ciertos trastornos psiquiátricos de la sexualidad, en donde muchas personas para la satisfacción de sus necesidades sexuales utilizan otras cosas, ¿verdad? Hasta animales para llegar a ese punto del culmen de la satisfacción de un mero instinto. Entonces, San Juan Pablo II nos dice que la teología del cuerpo o en la teología del cuerpo, lo importante del camino, pues es el destino. ¿A dónde vamos? ¿A dónde se dirige el hombre? Nosotros los católicos, nuestro objetivo es llegar al cielo y ganar la vida eterna. Entonces Él nos hace a través de la teología del cuerpo una invitación a que construyamos en esta tierra nuestra escalera para llegar al cielo. La finalidad de la teología del cuerpo como tal es respondernos las siguientes preguntas. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es el hombre? ¿Y cómo puede ser el hombre feliz? La sociedad actual y la sociedad de aquel entonces, pues nos crea ideas confusas en nuestra mente porque a veces creemos, perdemos nuestra identidad, no sabemos quiénes somos y creemos que para ser felices nos basta con cosas materiales o con la mera satisfacción de nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Para conocer quién es el hombre, filosóficamente el hombre se divide en tres. El hombre originario, que es el hombre en el principio, que es de donde todos venimos y se refiere a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en donde al ser creados por Dios en su origen fueron creados sin pecado. Después, pues tenemos la huella de la concupiscencia, ¿verdad? Viene el pecado original y todos nosotros, cristianos, católicos, bautizados, somos hombres históricos. Hombres históricos, ¿por qué, verdad? Porque somos los que vamos caminando en esta vida, vamos creando una historia, caemos en el pecado, pero Dios nos ha regalado eh, la posibilidad de la redención para que cuando nos convirtamos y lleguemos más allá al cielo y a la vida eterna, los que lleguen, los que lleguemos, ¿verdad? Nos convirtamos en esos hombres escatológicos, ¿verdad? Cuando la resurrección de la carne se dé, porque la verdadera vida comienza con el inicio de la muerte, con la muerte. Entonces, por eso San Juan Pablo II dice, la base de la teología del cuerpo es saber qué estamos haciendo en esta vida como hombres históricos y hacia dónde nos dirigimos, qué quiero ganar, el cielo o el infierno, el cielo, la vida eterna o el infierno. Entonces, es en esta vida con nuestra historia donde debemos ir construyendo todo lo que nos va a llevar a la vida eterna. Con caídas, porque vamos a tener caídas por el pecado, estamos manchados por la huella del pecado original, pero Dios nos da muchos regalos que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, el hombre, originario es el hombre del principio, el que Dios creó sin el pecado, nuestros primeros padres. Luego viene el pecado original.
Los convertimos en hombres históricos que estamos caminando en esta vida, que podemos redimirnos para alcanzar como hombres escatológicos el cielo y la vida eterna. Esta frase que me gusta, ¿verdad? Y quiero como una síntesis de las categorizaciones filosóficas de hombre, dice más, el hombre cayó por transgresión voluntaria. Dios nos creó sin pecado. Entonces caímos en pecado por una transgresión voluntaria, porque lo quisimos hacer. Que Dios nos provee de una inteligencia y de una voluntad para el autodominio y el autocontrol. Entonces ahora, como transgredimos voluntariamente, nuestra única esperanza reside en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y tenemos la oportunidad de convertirnos en hombres perdonados, redimidos y rescatados. En la siguiente imagen me, me permití sintetizar un poco el concepto teológico de lo que vamos a ir adentrándonos un poquito más, ¿sí? Tenemos a Dios, que Dios se revela al hombre. ¿Cómo Dios se revela a nosotros? Dios nos provee, ¿no?, de la inteligencia y la capacidad para razonar. Y a través de eso nos da la capacidad del entendimiento y se nos revela a través de las sagradas escrituras, de la tradición y del magisterio. Se nos revela a nosotros y nos permite conocernos, nos permite conocerle a Él y nos permite conocerle a Él porque en las escrituras nos habla de sí mismo, pero también nos habla de cómo debemos vivir o cómo espera Él que vivamos bajo su doctrina. En el mundo creado, ¿verdad? Y en su palabra que se manifiesta a través de las escrituras, conocemos a Dios y es como Dios se comunica al hombre. Pero el hombre, y me refiero al término hombre, no como un término sexuado, ¿verdad? Sino básicamente como hombre y mujer, como humanidad. ¿De qué está formado el hombre? El hombre es cuerpo. El hombre es cuerpo, pero el hombre no es solo cuerpo, porque el cuerpo es básicamente un cascarón exterior. El hombre está formado también de algo que no se ve y que está inmerso en su interior, que es el alma. Entonces, el cuerpo pasa a ser un signo visible de lo invisible, sin olvidar que nuestro cuerpo, todos aquellos bautizados, inhabita la Santísima Trinidad. Pero el alma, ¿verdad? Que es todo aquello que existe, pero que no es tangible, que no se ve, y que algunos filósofos debaten, como Carl Hume, que dice que el alma no existe. El alma está integrada por muchas cosas, ¿verdad? Y voy a mencionar algunas, pero me voy a concretar y a concentrar en las más importantes. El psique o la mente, las ideas, el pensamiento, la razón, la conciencia, el entendimiento, los afectos, lo espiritual, los instintos, el amor. Todo eso, según San Juan Pablo II, forma parte de lo que es el alma. Y el hombre es todo un conjunto, es un binomio, no es únicamente un cuerpo sexuado que va a ejercer su sexualidad. Aparte nos tenemos que poner a pensar que Dios, ¿verdad? Nos hace unos seres, pues nos hace unos seres inteligentes, unos seres pensantes. Permítanme aquí un poquitín. Y nos da un regalo enorme, ¿verdad? Que es el libre albedrío, la libertad para elegir. Obviamente a veces nos vamos a equivocar
Y aquí paso a otra parte, ¿verdad? Y hablarles de las tres dimensiones del ser humano. El ser humano, ya lo habíamos hablado en otras charlas anteriores, tiene una dimensión somático-vegetativa que es la biológica, tiene una dimensión psicoemotiva que nos habla de lo psicológico y lo emocional. Y tenemos también una dimensión personal de la autodeterminación. Esta tercera dimensión, cuando yo la comprendí, ¿verdad? Pues em, me hizo ver muchos aspectos diferentes de cómo los veía yo, porque esta dimensión está fundamentada en las tres potencias del alma. Nosotros tenemos dentro de estas potencias del alma la inteligencia, la memoria y la voluntad. Y estas nos sirven para ordenar nuestros apetitos sensibles. Los apetitos sensibles son los sentimientos, las emociones, los impulsos y los placeres. Estamos hablando, ¿verdad?, de que a finales de los años 60, principios de los 70, todo esto se salió de control y se salió de control por una transgresión voluntaria, por voluntad propia, por una decisión que cada una de las personas tomó. Entonces, sin embargo, estas potencias del alma pues van a estar débiles si no las alimentamos, si no las enriquecemos, si no las cultivamos. ¿Cómo cultivamos esto? ¿O cómo nos hacemos más fuertes en nuestra voluntad? A través de la gracia. La gracia, Fray Antonio Rollo Marín lo define como una amistad con Dios. Y esta gracia la podemos obtener a través de los sacramentos, a través de los sacramentos como signos sensibles de la gracia divina, la reconciliación y la Eucaristía, ¿verdad? A través de estos sacramentos entregamos a Dios nuestra voluntad y nuestras miserias para que Él obre y logre en nosotros una transformación del corazón y una perfección. Entonces, conforme vayamos perfeccionándonos en esto, vamos a poder entender que podemos llegar al autocontrol y al autodominio en todas las facetas de nuestra vida, pero lo que se refiere a la teología del cuerpo es básicamente en el desborde de los sentimientos, las emociones y los instintos, que son nuestros apetitos sensibles. Me pasa la siguiente, Ángel. Juan Pablo II entonces explica que el hombre, el yo, la humanidad, es una realidad compleja. No es algo fácil que podamos entender. Estamos sexuados, hombre y mujer, pero tenemos un alma, ¿verdad? Y es básicamente esto es un resumen del diagrama que vimos anteriormente. La teología del cuerpo entonces nace, ¿verdad?, de la importancia de la sexualidad. En esta teología está fundamentada en las escrituras, en donde se ve en forma palpable que Dios le da al hombre un cuerpo sexuado para la procreación, para formar la familia, para vivir en matrimonio, no para el libertinaje ni para utilizarlo como un bien de cambio o como una cosa. Dios se nos ha revelado al hombre y nos dice quién es Él a través de la sexualidad y nos habla del significado que tiene el cuerpo. Varón y mujer los creó y luego los bendijo. Eso está en el Génesis 5:2. Esta frase que viene a continuación me gusta muchísimo porque nos hace pensar en una forma más profunda la importancia de nuestro cuerpo.
Dice aquí, desde que Dios trascendente asumió un cuerpo en el vientre de la Virgen María, el estudio de la teología del cuerpo entró por la puerta grande y de ahí su importancia. Dios se nos pudiera haber revelado de muchas formas, de muchas maneras, pero decidió la encarnación de su Hijo en el vientre de la Virgen María. ¿Por qué tomar un cuerpo humano? ¿Por qué? Eso nos habla de la grandeza y de la importancia que tiene nuestro cuerpo. Por eso tenemos derecho y deber de hablar de él. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Entonces, todo esto, ¿verdad? Pues nos va dando las bases y nos va abriendo los ojos de la importancia y de lo importante que es nuestro cuerpo. San Juan Pablo II determina que cuando Dios creó al hombre con un cuerpo sexuado, ¿me das la siguiente, porfa? Gracias. Con un cuerpo sexuado había sido con un propósito, la formación de la familia. Sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Entonces, San Juan Pablo II concluyó entonces que el impulso sexual era, y lo teníamos que comprender como un don de Dios, algo que podíamos ofrecer. ¿Cómo? Si nos regresamos al diagrama anterior, con el autodominio y el autocontrol, ejerciendo y fortaleciendo nuestras potencias del alma, fortaleciendo nuestra voluntad a través de la gracia. Es un don de Dios que no podemos usar como moneda de cambio, como una cosa, porque al tener una relación casual, sexual, estamos utilizando y estamos usando a la otra persona para una satisfacción momentánea de un instinto. El hombre puede ofrecer este impulso exclusivamente a Dios a través del celibato, ejerciendo una continencia o una castidad perfecta. O lo podemos ofrecer este impulso sexual como don de Dios a la otra persona, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Nunca el impulso sexual, que es un don de Dios, es un regalo, podrá ser en un encuentro casual, ¿verdad? Porque hay que amar al otro ser humano con el que vamos a interactuar en este impulso, porque durante una relación o durante un impulso sexual, Dios está presente. No podemos utilizar a la otra persona porque sería cosificarlo, ni podemos ponernos en disposición de la otra persona para ser usados. Amar significa ofrecerse uno mismo para el bien del otro. Y es ahí donde entra el término de donación en el amor conyugal. Ofrecernos para el bien del otro. Si el hombre está habitado por el Espíritu y fue creado para someter la tierra y todo lo que habita en ella, podrá someterse a sí mismo y controlar el impulso. Es decir, Dios nos dio inteligencia, razonamiento, fortaleza, nos dio los regalos al momento de que fundó su iglesia de los sacramentos, de estar, al estar en gracia, fortalecer la voluntad para controlar los impulsos, el autodominio, someter los apetitos sensibles. Si nos dio la capacidad para someter la tierra y todo lo que habita en ella,
Caray, que no podremos someternos a nosotros mismos. Es una tarea difícil, ¿verdad? Pero no es imposible si lo vivimos de la mano del Señor. Este concepto, ¿verdad? De no utilizar al otro, de no cosificar al otro, de vivir bajo la ética moral cristiana, es lo que se conoce como antropología adecuada. En otras palabras, el hombre fue creado bueno y justo, fue dotado de inteligencia, conciencia y libre albedrío, a manera de que pudiera ejercer dominio sobre los seres vivientes de la tierra y pusiera en práctica su facultad de elección, recordando siempre que siempre las transgresiones de esta antropología adecuada son de forma voluntaria. Todo debería ser así, ¿verdad? O sea, esto sería como en un mundo ideal, ¿verdad? Que todos pudiéramos realizar esta antropología adecuada y vivir de esa manera. Sin embargo, volvemos a lo que hablamos en el diagrama anterior del hombre histórico. Llevamos la carga de la pecaminosidad, la concupiscencia y las consecuencias del pecado original. Y de ahí, pues, la dificultad. Pero podremos controlarnos y autodominarnos a través de la gracia que llegará a nosotros a través de los sacramentos. Entonces, vamos a hacer un resumen y vamos a resumir y recordar estos términos que quiero que mantengan muy presentes porque muy posiblemente Janine los va a utilizar la próxima semana en la charla del próximo sábado. Resumiendo, ¿quién es el hombre entonces? Es el hombre originario, ¿verdad? Esto es una terminología filosófica teológica. El hombre originario es el hombre del origen, el hombre antes del pecado. El hombre histórico somos todos nosotros, es la historia de la humanidad, creados, caídos, pero redimidos por Cristo. Y el hombre escatológico es el entendimiento de el destino, hacia dónde vamos. Y les pido que recuerden siempre esta frase, ¿verdad? Que me encanta a mí de San Juan Pablo II, donde dice que en esta tierra es donde debemos construir nuestra escalerita para llegar al cielo, porque el cielo y la vida eterna son nuestro destino. ¿Qué hace fallar al hombre? ¿Qué hace fallar al hombre? Las experiencias negativas, el alejamiento de Dios, el estar alejados de Dios, el estar alejados de la gracia, nos hace fallar. Creerle al padre de la mentira y la concupiscencia, ¿verdad? Pero así como fallamos, pues Dios nos da regalos para redimirnos y estas son experiencias positivas, ¿verdad? Dios nos ha demostrado que la felicidad del hombre es el amor. Y la palabra amor sintetiza todo nuestro propósito de vida. Y para ello nos regaló la encarnación de su Hijo. Luego, por si fuera poco, nos regaló la redención a través del sacrificio y la muerte del Cordero en la cruz para el perdón de nuestros pecados. La demostración más grande del amor de Dios por nosotros es la muerte de su Hijo en la cruz. Y el regalo, otro regalo cuando ya la iglesia fue creada y que tenemos un fácil acceso, ¿verdad? Pues son los sacramentos para alcanzar la gracia y fortalecer siempre nuestra voluntad. Entonces decíamos que, ¿qué es lo que hace al hombre feliz? Que me adelanté un poco, ¿verdad? Pero la felicidad en el hombre, la felicidad del hombre, de la humanidad, está basada en el amor. Y en medida que podamos lograr eso, hacer feliz al otro y que el otro te haga feliz a ti, que te dé amor, eso es lo que nos va a hacer
felices, no el descontrol de los apetitos sensibles, de las emociones, los sentimientos, los instintos. Eso básicamente es algo temporal que genera una satisfacción corporal, pero no una satisfacción en el alma de la persona. Lo ideal es ejercer la antropología adecuada, no cosificar a la persona, realizar el impulso sexual como don de Dios dentro del matrimonio, porque el amor esponsal es el matrimonio y el celibato, ¿verdad? En donde se ejerce la castidad perfecta. Otra cosa que hace al hombre feliz es vivir la sacramentalidad del matrimonio, vivir conforme a la doctrina de Dios. En el término de cosificación entra a ser parte del concepto de lo que es la norma personalista. Se dice que la teología del cuerpo es parte de la teología de la norma personalista. ¿Por qué? Porque la teología del cuerpo nos lleva de la mano para que todos trabajemos para darle a la persona el valor y la dignidad que tiene, no cosificándola, usándola y desechándola, ¿verdad? La persona es un bien tal en donde el amor podrá dictar la actitud apropiada y la sexualidad se dará en el marco de la pareja, regida únicamente por la ley del amor. Deberemos actuar con ética y moral como un deber autónomo, no por obligación, sino por convicción. Entonces, todo esto es una invitación, ¿verdad?, a vivir en la doctrina de la fe, cerca de la gracia, dentro del matrimonio, con la sacramentalidad del matrimonio, con el amor esponsal, el amor conyugal, sin utilizar, sin cosificar a la persona, sin utilizarla y desecharla. Entonces, toda la doctrina que se nos está dando en esta teología del cuerpo nos habla de que lo que San Juan Pablo II veía a finales de los años 60, principios de los años 70, era únicamente una satisfacción temporal en donde el sexo se equiparó y se le dio la misma categoría del amor, pero nosotros a través de todos estos conceptos y el conocimiento de todos estos conceptos podemos darnos cuenta que eso no es el amor y que eso no lleva a la felicidad, a la humanidad, al hombre, ¿verdad? El hombre tiene siempre un fin y nunca deberá ser tratado como un medio. El hombre deberá buscar la trascendencia. Entonces, por eso era muy importante conocer qué era el hombre escatológico, hacia dónde vamos, qué es lo que quiero al momento de mi muerte, la gloria, la vida eterna o el infierno. Entonces, yo debo hacer que en esta vida todos los pasos que yo dé sean sin dejar de vista nuestro destino, que es la trascendencia a través de darle sentido, ¿verdad?, a nuestra vida. Ya estamos casi por terminar y pues al final de esta charla me permití hacer una recopilación y unas sugerencias para que si ustedes quieren puedan hacer algunas revisiones o algunas lecturas un poquito más profundas. Les sugiero revisen el Humane Vitae. ¿Me pasas la anterior, la siguiente, Ángel? El Humane Vitae es una encíclica del Papa Pablo VI que se elabora en 1968, en donde con ella se explica la doctrina católica. Aquí se habla de la sacramentalidad del matrimonio, el significado puntitivo del sexo. Nos hablan de qué es el amor, el significado del amor,
como un dador de vida a través del sexo en la pareja. La preservación de la vida nos habla acerca de la postura de la Iglesia ante el aborto y los anticonceptivos. Entonces, si alguien quiere un poquito ahondar, pueden leer esta encíclica. También, si me regresas la anterior, pueden revisar el Génesis 5:2, eh, Juan 1:14, Génesis 1 del 26 al 31, la cita bíblica del Génesis 3 del versículo 1 al 7, Romanos 5 del 12 al 21. Y una novelita que les quiero sugerir, que es una novelita muy, muy sencillita, está escrita por Carol Boitila. También alrededor de esos mismos años, entre su teología del cuerpo, que le llevó 5 años escribir todos los libros y todas las catequesis, también se dio a la tarea de escribir algo eh, a través de personajes donde pudiéramos entender en una forma pues más precisa, ¿verdad? Lo que es el matrimonio y cómo si dejamos entrar a Dios en nuestras vidas, Él puede ir transformando nuestros corazones, ¿verdad? Y puede irnos perfeccionando, ¿verdad? En esta novelita que se llama El taller del orfebre, es la historia de tres parejas que ante un orfebre, el orfebre, pues no sé, son aquellos artesanos que manejan y que hacen diseños con metales, ¿verdad? Anillos, aretes, algunas obras de arte. Entonces, estas tres parejas en diferentes momentos de su vida acuden con este orfebre y le comentan de la serie de desafíos que enfrentaban en ese momento que le visitan como parejas. Entonces, pues el orfebre, curiosamente, es la representación, es como Carol Boitila representa a Dios, quien al estar en contacto con esas parejas comparte su experiencia de vida y les dice, ¿verdad? Les dice a cada una de las parejas cómo es la mejor forma de enfrentar sus desafíos y cómo hay que permitir que Dios entre en nuestros corazones y en nuestras vidas para perfeccionarlas, ¿verdad? Con el único propósito de guiarnos a un propósito divino. Entonces, esta novelita, pues, se las recomiendo para que le guste leer. La venden en Amazon, es hasta cierto punto pues bastante, bastante económica y pues nos va a permitir también, bueno, una forma más fácil y sencilla entender muchos de los conceptos filosóficos y teológicos que aquí tratamos. Entonces, pues bueno, creo que llegamos al fin, Angeliana. No sé si quieras dar paso a preguntas o nos, nos dedicamos a hacer la oración final. No sé, tú dime. Sí, yo creo que importante si de pronto alguien tuviera alguna pregunta. Por aquí nos dice Adriana Marcela, felicitaciones por tu charla, me haces más devota de San Juan Pablo II. Qué pesar que los no católicos no la estudien y no consideren tenerla en cuenta, pues les prohíben todo lo que tenga que ver con el catolicismo. Y qué decir de los que quieren saber, de los que no quieren saber nada de nuestro Dios. La teología del cuerpo es clave para enseñar el valor de la castidad personal y el matrimonio. Eso justo era lo que estaba pensando ahorita mientras nos ibas contando y era la relación que tenía con el tema de la castidad que vimos hace algunas semanas y cómo va tomando forma. Pues no sé qué pensarán los que nos escuchan, los que han estado acá concentrados toda la charla, como con qué se quedan. Qué rico escucharles a ustedes si de pronto les quedó alguna frase, si les quedó alguna palabra, si les quedó algo como para la vida práctica. Yo pensaba ese tema de la castidad bien, bien, bien importante y cómo si lo unimos desde los mensajes que Ofelia nos recordó hoy, los mensajes de Fátima, bueno, y lo que le dijo la Virgen a Sor Lucía.
Y si es que el ataque va a ser contra la familia, eso estamos hablando de que eso fue hace un poco más de 100 años, que la Virgen ya venía preparándonos en este tema y decía, mire, la familia va a estar atacada. Y tan sale el tema de este boom de la hipersexualidad y de, también de la liberación femenina, que por ahí comenzó todo ese tema. O sea, como quien dice, les voy a atacar la familia y les traigo esta dosis que va a ser letal, liberación femenina. Y claro, los hombres acogen muy bien esa propuesta, pues extrañamente, porque sí hemos escuchado muchas veces del machismo, pero les encantó también este tema de la liberación femenina, mujeres más accesibles, o sea, más fáciles. Y bueno, detrás de eso vinieron muchas cosas, no solo las drogas, también los anticonceptivos. Aquí me hiciste como reconocer un poco más como por qué la iglesia se opone tanto al tema del uso de anticonceptivos. Es que de dónde es el origen. Entonces, la mujer sea libre y tenga relaciones sexuales indiscriminadamente y no se preocupe por los embarazos, que con esto lo soluciona. Mire que no nos están hablando ni siquiera de evitar enfermedades, aunque el condón pudo haber sido un tema no solamente contraceptivo, pues para evitar los hijos, sino también habría que estudiar un poquito más sobre el origen del condón y qué lo motivó, pero viene también dentro de esto, o sea, promiscuidad a la orden del día, todo lo que necesite, pero sea promiscuo y disfrute. Y no importa si está casado, si está soltero, no, es más, si no se casa, no importa, para que tenga como se sienta en mayor libertad de utilizar a todo el mundo, lo que decías de la cosificación, de utilizar a todos como quieran. Y, pero y si está casado, tampoco se preocupe. Y entonces ahí viene la infidelidad que tanto afecta. Esta semana estaba pensando, no sé, chicas, aquí, las que me escuchan, Adriana Marcela o cualquiera, no he visto quién también del CIF nos acompaña, pero qué rico hablar del tema de de la fidelidad y de los problemas que ocasiona la infidelidad en los matrimonios, que es parte también de muchas de las cosas que escuchamos y de los principales problemas que nos traen también a consulta dentro del CIF. Esas heridas profundas, y era lo que el padre José Jesús me decía hace algún tiempo, me decía, Angeliana, ayudémosle a estas mujeres que están quedando tan heridas por temas de infidelidad. ¿Cómo hacemos para ayudarles? Bueno, por ahí traíamos entonces la charla del perdón y bueno, pero ¿cómo lo superamos? Ahorita Ofelia nos decía, todo es gracia de Dios, pero ¿qué tenemos que hacer para recibir la gracia? Abrirle el corazón a Dios, disponernos, porque si no nos disponemos, pues el Señor él no va a invadirnos, Él va siempre a partir de lo que le dejemos hacer en nosotros. Y todo es gracia. ¿Cuántos matrimonios se han restaurado? Y uno dice, ¿cómo? Y el mundo le dice a uno, es que, ¿cómo haces eso? ¿Cómo perdonas? Y cantidad de cosas y frases aún no subidas, decir, no deberías haberlo hecho. Eso es lo que el mundo nos dice, pero el Señor nos dice, perdonen, amen, y que Él restaura y así como un orfebre transforma todos estos cuencos rotos, los transforma también en cosas muy, muy positivas. A ver, ¿quién más nos opina? Hermanita Ofelia, felicidades por su tema, me encantó. No sabía tantas cosas de San Juan Pablo II, yo tampoco. Y de ser que es uno de mis santos preferidos. Y las familias bajo ataque espiritual, es la meta del maligno. Exactamente. Miren, qué rico que lo valoran. Es que entendamos, hay veces, por eso es importante conocer un poquito de historia, qué pasó y todo. O sea, estamos bajo ataque, pero el otro es muy sutil. Y si vemos ahorita, anteriormente no habían todos los medios de comunicación que ahora, ahorita, ni siquiera la velocidad en la que la información nos llega. Pero es aterrador todo lo que vemos ahorita que pasa, lo que pasó en Francia el año pasado o este año con los Juegos Olímpicos, todo lo que se viene y todo lo que la gente como pasa, pues mucha gente pasa como
inadvertido, como no, no hay problema. Todo lo que está pasando con todo este tema woke, que de pronto para los que no conozcan el término, aquí lo hemos mencionado tal vez un par de veces, pero sería bueno que lo investigaran y es cómo se nos permiten tantas cosas, además se promueven, se permiten y los gobiernos a través de la Agenda 2030 quieren obligar a que todo sea así, o sea, por ley quieren sacarlo a que todo mundo acepte todas las ideologías que vienen con la agenda woke. Es básicamente un tema de ideologías, ideologías de todas las especies, incluso hasta las que parecen más sanas, como todas las que tienen que ver con el ambientalismo. O sea, hay que cuidar el medio ambiente, pero hay una serie de ideologías que nos están metiendo en estos días que era, no sé si es en España, y un sacerdote decía como, bueno, permitieron, permitieron el asesinato de los niños, aún ya nacidos, en el último día, ya cuando están en el nacimiento, 9 meses de gestación, permitieron que se sacrificaran estos niños, pero no están permitiendo que se sacrifiquen ciertas especies animales. Ahí hay una incoherencia que es difícil de entender. No sé ustedes cómo la verán, pero es difícil. Es de vital importancia que nosotros como matrimonios y padres de familia nos formemos en teología del cuerpo y transmitamos la importancia y el sentido de la castidad, la pureza, las virtudes, particularmente si tenemos hijos adolescentes. Incluso yo diría desde que están niños, cómo les mostramos a los niños, o sea, que todo lo que estamos viendo, que todo lo que estamos viendo en la televisión, en el internet, en las redes sociales, no siempre son ejemplos a seguir y que ellos deben ser fuertes para soportar el bullying que les puedan hacer por defender las virtudes, porque si ellos se ponen como en un plan de ser muy virtuosos, la sociedad los lincha, pero ¿cómo los hacemos fuertes para que ellos soporten esos embates del enemigo, para que ellos sepan defender sus principios, para que ellos sepan defender sus valores? ¿Cómo los criamos en valores para que cuando lleguen adolescentes no se dejen llevar tan fácil por las corrientes que salen por ahí? La castidad, no cantidad. Perdón, ok, muy bien. El autocorrector. Muchas gracias, excelente tema, doctora Ofelia. Pues aquí, más práctico, yo creo que lo vamos a ver. También, aparte de todo esto práctico, me encantó a mí también. Es, bueno, ¿qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos nosotros? Me parece muy buena esa conclusión que ustedes como padres de familia, incluso como esposos, ustedes cómo van entendiendo esto y cómo empiezan a practicarlo y cómo entienden ese don que el Señor nos ha dado de la sexualidad y cómo lo vivimos como un don, como el darnos al otro, cómo lo vivimos desde ese punto de vista y no simplemente como algo instintivo, algo de placer, sino como un don que busca en principio dar la vida y eso entonces nos abre a la vida. Y cómo entonces valoramos los matrimonios, ahorita que hay veces que uno escucha como se van a casar y uno, se van a casar, por ahí uno escucha expresiones como, ay, pobrecito, pobrecita, en la que se va a meter. Cómo nosotros también empezamos a colaborar para que esas expresiones sean cada vez menos frecuentes y en lugar de sorprendernos y preocuparnos por una decisión de esas, les enviemos una bendición y le pidamos al Señor así también que aumente estas familias santas, que nos dé muchas familias santas y que los hombres y las mujeres quieran formar una familia en santidad, con todo lo que implique que, pues, en primer paso tienen que dejar de ver el sexo como amor, como lo que nos decían. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguien quiere abrir su micrófono, contarnos su experiencia, contarnos su apreciación? Bueno, muy bien, muy atentos. Muy atentos entonces con todo esto. Muchísimas gracias. Vamos a hacer entonces la oración final.
Al final también les vamos a dejar una imagen con donde encuentran nuestros canales, el correo electrónico donde ustedes saben que nos pueden escribir sus comentarios, sus inquietudes, todo lo que quieran saber. En la página web, que también va a estar en la imagen final, ustedes pueden encontrar el link a través del cual ustedes pueden pedir alguna cita con alguno de los voluntarios del CIF. Ustedes ahí especifican el tema para que en el equipo nuestro podamos definir cuál es el voluntario que se ajuste más a su necesidad y se lo puedan remitir. Eh, Bien importante también, tengan en cuenta que todo lo que ofrecemos desde el CIF es gratis. Esto es directamente, pues hace parte de la propuesta que tenemos por directriz del Padre José Jesús. Eso es lo que él ha querido, ayudarle a las familias, justamente por esto, por este tema que nos trae, que nos trae Ofelia hoy. Fue inspirado, en nuestro nombre es Benedicto XVI, porque Benedicto XVI también sacó unas cartas muy lindas para la familia, pero ya desde San Juan Pablo II ya veníamos viendo un interés muy marcado y seguramente, miren, de esta humana vite que también venía de otro papa. Entonces, para que no perdamos de vista que ya nos venían alertando desde hace mucho tiempo. Entonces, manos a la obra para los que, para los que quieran seguir ahondando en este tema la próxima semana. Y bueno, y también asesoría personal, en la página web está el link. Muchas gracias por darnos información tan importante. Esperamos que el Espíritu Santo nos siga también iluminando para seguirles trayendo a ustedes información que sea de mucho valor para ustedes y para sus familias. Ofelia, te dejo con la oración final. Oración a la Sagrada Familia. Oh Sagrada Familia de Nazaret, comunidad de amor de Jesús, María y José, modelo e ideal de toda familia cristiana. A ti confiamos nuestras familias. Abre el corazón de cada hogar a la fe, a la acogida de la palabra de Dios, al testimonio cristiano, para que llegue a ser manantial de nuevas y santas vocaciones. Dispone el corazón de los padres para que con claridad solícita, atención prudente y piedad amorosa sean para sus hijos guías seguros hacia los bienes espirituales y eternos. Sagrada Familia de Nazaret, haz que todos nosotros, contemplando e imitando la oración asidua, la obediencia generosa, la pobreza digna y la pureza virginal vividas en ti, nos dispongamos a cumplir la voluntad de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí entonces nuevamente nuestros datos. Te agradezco, Ofelia, enormemente. Qué bendición tan grande. Qué tema tan hermoso. Seguimos aprendiendo de nuestros santos, de la Iglesia Católica, toda esta riqueza que nos traen. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Muchas gracias por venir. Ahora les comparto la grabación también para que la compartan con quienes ustedes consideren que este tema les puede servir. Que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe